De acuerdo con el último informe electoral de Integralia Consultores durante el proceso en marcha, el que va a culminar con la elección del próximo domingo, se han reportado 749 casos de violencia política, un incremento de 150% respecto del proceso 2020-2021, es decir, el anterior proceso federal, cuando fueron 299. Además, se registraron 316 agresiones contra aspirantes o candidatos, incluyendo 34 asesinatos, esto al 28 de mayo. Vamos a hablar al respecto con Armando Vargas, consultor especializado en seguridad pública de Integralia Consultores. Armando, gracias por estar en el programa. Buenos días. Hola, muy buenos días, estimado Pascal. Gracias por la invitación. Bueno, me imagino estos datos que acabo de leer, pues no incluye el trágico hecho del día de ayer en Coyuca de Benítez, ¿verdad? Es correcto, Ujú. este reporte electoral en el caso de los datos de violencia política tiene fecha de corte al día 26 de mayo, Ujú. entonces digamos que tristemente ha caducado muy pronto, que esta ha sido una constante de todos los reportes que han salido públicos de Integralia y de cualquier otra organización, han tenido fecha de caducidad de horas. Hoy, 30 de mayo, estamos muy cerca de alcanzar las 800 víctimas de este proceso electoral y desgraciadamente tenemos que sumar 2 asesinatos más a la lista de aspirantes o candidaturas. También en estos días fue ejecutado un aspirante a presidencia municipal suplente en Cuautla Sí. y horas después estos eventos que vimos en Coyuca de Benítez. Entonces, digamos que a pesar de que ya está muy cercano el proceso electoral, o uno pensaría que en la medida en que se acerca el proceso electoral podría irse pacificando porque ya todo ocurrió, en realidad se está intensificando de manera muy alarmante y esperamos que así se mantenga incluso después del día de la elección, Pascal. Bueno, estos 34 asesinatos, ¿cómo se desglosan en cuanto a aspirantes, precandidatos, candidatos? Sí, nosotros lo que hacemos es en una misma, digamos, clasificación de aspirantes o candidaturas. Ujú. Vamos incluyendo a las personas que fueron precandidatas frente a sus partidos políticos, fueron candidatas frente a la autoridad electoral, pero también aquellos que por sí mismos, antes de todos los registros, anunciaron sus intenciones de participar en el proceso electoral, pero también quienes en su entorno así los colocaban o Ujú. en sus comunidades. Ese es el principal criterio metodológico que nosotros seguimos para darle exhaustividad al registro y no dejar fuera a nadie Sí. que buscara digamos, un puesto de elección popular. Y pensamos que esa es la principal diferencia también entre las cifras que traemos varias organizaciones que superan los 30 asesinatos y las cifras del gobierno mexicano. Nos parece que esa es el criterio de exhaustividad, es la principal diferencia metodológica y por eso la discrepancia de las cifras. Ahora, hay un dato que seguramente es más difícil de obtener o de documentar, que es el de aquellas personas que por amenazas, pues decidieron, a pesar de que querían participar, tenían la intención de hacerlo, pues dijeron mejor no y ya no participaron, no se registraron ni como precandidatos ni como candidatos. ¿Eso hay forma de determinar qué tan relevante es? Lo que nosotros hacemos es que en nuestra propia base de datos, cuando tenemos registradas amenazas, le damos seguimiento, digamos, a la trayectoria de Ujú. la candidatura y podemos determinar que hay algunas decenas de candidatos que después de haber recibido una amenaza decidieron abandonar la contienda. El caso más reciente se suscitó en el Estado de México, en donde una candidatura decidió bajarse de la contienda después de que sufriera amenazas y agresiones en Ujú. contra de sus familiares. Lo cierto es que no hay manera, al menos no con fuentes públicas, de saber cuál es el número real de candidaturas Claro, que porque decidieron abandonar la contienda por miedo. sí, si no se hace público, si la amenaza no es pública o el candidato o candidata no hace pública la amenaza, pues nos quedamos sin saber. Armando, por último, ya puede decirse con estos números que este ha sido el proceso
más violento de la historia de México, el proceso electoral? Sí, aquí hay que hacer un matiz muy importante, Pascal, y es que en Integralia buscamos explorar la relación entre violencia política e incidencia del crimen organizado en los procesos electorales. Ujú. Bajo ese supuesto, nosotros captamos cierto tipo de agresiones de alto impacto, por ejemplo, asesinatos, amenazas, Ujú. atentados con armas de fuego y otras en contra de actores que pueden ser clave en el proceso electoral, pero sobre todo en los gobiernos que emanen de los mismos. Bajo ese supuesto nosotros contabilizamos y bajo esos criterios hemos superado todas las cifras de víctimas de violencia, tanto de 2021 como de 2024, con los datos que existen y que se pueden comparar a los nuestros. Bajo Ujú. ese criterio estamos frente a la elección más violenta de la historia de nuestro país. Bueno, pues qué lamentable. Armando, ¿van a hacer alguna otra actualización? Sí, nosotros en términos de violencia política le vamos a dar seguimiento hasta que concluya formalmente el proceso electoral para Ujú. poder hablar analíticamente de la violencia en el proceso. E Sí. Integralia muy probablemente publique un reporte postelectoral en donde venga esto. Bueno, pues estaremos pendientes, Armando, y te agradezco como siempre que me tomes la llamada. Muchas gracias a ti, Pascal. Excelente día a toda tu audiencia. Igualmente, Armando Vargas, consultor especializado en seguridad pública de Integralia Consultores. Son las